El ICIA es un lugar en donde venimos a reconectarnos con lo que somos. Es un espacio donde hay como un encuentro de diferentes mundos que se escuchan, que se complementan. Genera como la unión, ¿no? Como saber que no estamos solos, que encontramos personas con las que podamos compartir las ideas. Llegas y te topas con otra perspectiva educativa porque empiezas a conocerte y como que te refuerza a ti como persona, pero también sin olvidar lo que eres y de dónde vienes. Estamos en una comunidad, estamos relacionados con la naturaleza y se trabaja mucho lo que es la comunalidad. La comunalidad tiene que ver con ese sentido de pertenencia, que tú sientas que eres un eslabón que sostiene las formas y los conocimientos que todos tenemos unidos por algo en común. Cuando se hacen los equipos del tequio o de alguna actividad, pues se mezclan como toda la universidad, ¿no? Entonces eso te permite que te puedas ir conociendo con los demás compañeros de los otros semestres. El tequio es más que nada trabajo en equipo entre todos. Todos decimos, ¿no? Pues todos somos iguales y todos debemos de aportar algo para la institución. Por ejemplo, la limpieza del aula, el mantenimiento. Se comparten muchas cosas y eso es pues algo muy fuerte porque entonces más que veas al ICIA como una institución, pues se convierte como un segundo hogar. Cuando llegué acá en la universidad, pues vi otro mundo, ¿no? De convivencia. Pues aquí decimos, no, somos hermanos, todos somos familias, todos somos un grupo, ¿no? Todos nos conocemos, porque es una comunidad universitaria muy pequeña. Creo que eso es lo que hace como muy particular a ICIA, el conocernos. Hay veces donde haces intercambios, ¿no? De saberes, ¿no? Te cuentan sus costumbres, cómo son, y es bonito escucharlos, pues también vas sabiendo cómo se vive en su comunidad. Cada quien tiene una manera distinta de pensar, pero respetamos tal y como somos. El sentido de reciprocidad es el compartir lo que tú sabes y lo que yo sé. Entonces formar nuevos conceptos, nuevas formas. La relación con los maestros es un tanto como muy familiar, como mucho de confianza. Nos sirven ellos como guías en el camino y nos brindan como esas herramientas que nos ayudan a llegar a la meta. Es bonito que los profes aquí vengan y te digan, es que no por ser profe yo sé más que tú, sino también ellos nos dicen que aprenden también de los alumnos. Hay más libertad de decir lo que tú piensas, lo que tú crees y de ser tú. Nuestros procesos educativos se basan en lo que llamamos Wigenkagen. El Wigenkagen significa saber y conocer para la comunidad. El Wigenkagen para mí es como esa manera de que tú te des cuenta de que lo que tú haces es válido y no tiene que venir alguien más a decirte que sí vale. Debes vislumbrar tú solo el valor que tiene eso. La propuesta formativa del ICIA nos enseña a acompañar a nuestras comunidades para así generar vínculos para el beneficio de ellas. Aquí pues te enseña toda la teoría, luego te lanzas a platicar de qué está pasando con tu comunidad y es muy bueno porque ahí pues uno pues conoce cómo aprovechar los recursos naturales que tenemos, pero relacionado al cuidado del medio ambiente. Crecer con todo tu entorno, no destruirlo, pensar con la naturaleza, pero hacia un adelante, hacia un qué es lo que vamos a hacer para que todos crezcamos, todos nos desarrollamos y todos estemos como que en un entorno mejor. Te das cuenta que la finalidad de la formación del ICIA no es para que te hagas rico, sino que es para mejorar la realidad en la que estamos viviendo. Eso fue como lo que a mí me atrajo del ICIA, que transforma realidades y transforma personas. Te hace reflexionar un buen de cosas, ¿no? De base, ¿no? Pues es la lengua, ¿no? De qué tanto vale lo que es nuestra cultura, ¿no? El cuidado del medio ambiente, la agroecología, cuestión de sembrar, cultivar, cuidar la tierra. Si vas a crear algo, pero tienes que ser responsable cuidando lo que es nuestro entorno, nuestra casa. Te hace darte cuenta de las cosas que estás viviendo aquí y que debería de vivirse en tu pueblo, pero no es así. Entonces como que te nace la idea de querer ayudar a tu pueblo, ¿no? De donde eres.
se generan un montón de ideas, ves un montón de panoramas, de lugares hacia donde quieres dirigirte, ideas que ayuden a construir para el bien común. Yo nunca pensé que había tantas problemáticas que también me afectaban a mí, a mi familia, a mi comunidad. Hay otras cosas que se puede hacer para contribuir pues, al buen vivir de las familias o de mi familia, por ejemplo. Yo siento que me ha aportado el ser más consciente y poder actuar frente a injusticias que uno nota cada día. Tenemos que seguir buscando alternativas para la construcción de nuevos sistemas, de nuevas organizaciones. Creo que es el momento de uno tener el valor y decir yo sí puedo. Cuando apoyas a un alumno en su formación, estás apoyando a generar agentes de cambio que busquen en sus comunidades preservar todos esos saberes originarios que cada comunidad tiene. Cuando tú apoyas a un alumno de Licía, estás sembrando posibilidades en las que todas y todos tenemos la misma oportunidad. Cuando apoyas el ICIA, contribuyes a la vida de los pueblos originarios de México. Cuando apoyas a esta universidad, puedes sentirte parte de ella, porque eres parte de una construcción colectiva del país y mundo que queremos. Ya bin ita pon bin ita ha ya van ya ICIA, zoh yak shons mit yam yak shah zobet.